La niñera le prohíbe al millonario darle un dulce a su hijo, y la madre de él decide que ella es la esposa perfecta. Te aseguro que nunca has visto a un hombre tan poderoso ser desafiado de esta manera. El CEO Alejandro Vargas era un hombre que había construido su vida sobre la previsibilidad. Como director de Corporación Vargas, un titán del capital privado, navegaba por el caótico mundo de las finanzas, reduciendo todo a un conjunto de variables manejables. El riesgo era evaluado, los resultados proyectados, y las emociones eran una externalidad del mercado que él había aprendido a ignorar hacía mucho tiempo. Tras el fallecimiento de su esposa, Elena, 2 años antes, este control rígido había sido lo único que evitaba que su mundo se hiciera añicos por completo. Su fortaleza era su espaciosa casa minimalista en las afueras de Barcelona, con vistas al mar Mediterráneo, un lugar de líneas limpias, colores neutros y un profundo y resonante silencio. Este silencio era más pronunciado alrededor de su hijo de 6 años, Mateo. Mateo era un niño dulce y tranquilo, con los ojos amables de su madre y una tristeza que parecía demasiado pesada para sus pequeños hombros. Alejandro amaba a su hijo con una intensidad feroz, casi dolorosa, pero era un extraño en el lenguaje de la paternidad. No sabía cómo llenar el vacío que su esposa había dejado, así que intentó llenarlo con cosas. Juguetes caros que Mateo apenas tocaba, los últimos dispositivos tecnológicos que permanecían sin abrir y con más frecuencia, dulces. Para Alejandro, un churro con chocolate o una napolitana de una pastelería francesa era una ofrenda tangible, una forma rápida y fácil de ver una sonrisa fugaz en el rostro de su hijo. Era un pobre sustituto de una conexión real, una transacción de indulgencia en lugar de intimidad. Y él lo sabía, pero era la única forma que conocía para decir, «Te amo», sin tener que navegar por el territorio desordenado e impredecible de su propio dolor. Esta era la razón por la que había pasado por 4 niñeras en el último año. Todas eran altamente cualificadas. Todas venían con brillantes recomendaciones, y todas fracasaron por la misma razón. Se adherían a sus reglas, pero eran impotentes contra la melancolía silenciosa de la casa. Gestionaban el horario de Mateo, pero no podían llegar a su corazón. Entonces llegó Sofía Morales. Ella fue diferente desde el momento en que entró para la entrevista. No se sintió intimidada por la magnitud de la mansión, ni por el frío y corporativo comportamiento de Alejandro. Tenía una presencia tranquila y firme, y unos ojos cálidos e inteligentes que parecían verlo todo. Durante la entrevista, pasó menos tiempo respondiendo a sus preguntas y más tiempo observando a Mateo, quien construía tranquilamente una torre de bloques de madera en la esquina. «Es un buen constructor», dijo ella, con voz suave. «Tiene un fuerte sentido de la estructura». Alejandro, tomado por sorpresa, simplemente asintió. La contrató no por su currículum, que era modesto, sino por la forma en que Mateo había levantado la vista de sus bloques y la había mirado mientras ella salía de la habitación. Era el mayor interés que había mostrado por una persona nueva en meses. La primera semana de Sofía fue una revolución tranquila. No alteró el orden de la casa, pero sutilmente comenzó a llenar su silencio. Tarareaba suavemente mientras trabajaba. Le narraba sus tareas diarias a Mateo con una voz juguetona de cuentacuentos. «Y ahora», susurraba dramáticamente, «debemos conquistar la temible montaña de ropa sucia». Mateo, para asombro de Alejandro, comenzó a responder. La seguía por la casa, una pequeña sombra silenciosa, observándola trabajar. No hablaba mucho, pero sus ojos estaban más brillantes, más comprometidos.
Una frágil tregua de confianza se estaba construyendo entre el niño callado y la niñera amable. La confrontación, cuando llegó, no fue por una regla rota o una cita perdida. Fue por un churro. Un único, perfecto churro con chocolate de la pastelería más cara de Barcelona. Alejandro había llegado tarde de un día brutal de negociaciones. Estaba exhausto, agotado y recurriendo a su muleta habitual de paternidad. Encontró a Mateo y a Sofía en la sala de juegos, terminando un rompecabezas. «Mateo», dijo Alejandro, sosteniendo la caja del dulce como un trofeo. «Te traje una sorpresa». Los ojos de Mateo se iluminaron. La seducción del azúcar era un atractivo innegable. Saltó y corrió hacia su padre, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Sofía se movió, colocándose de forma tranquila y firme entre el niño y el dulce. «Lo siento, señor Vargas», dijo ella, con voz educada pero inflexible. «Pero ya casi es la hora de la cena. Mateo no puede comer eso ahora mismo». Alejandro se quedó helado, con la caja de dulces todavía en su mano. La miró fijamente, con una mezcla de incredulidad e irritación nublando su rostro. Nadie lo había contradicho en su propia casa, especialmente un empleado. «Disculpe», dijo él, con la voz peligrosamente baja. «Tenemos una regla», continuó Sofía, con la mirada firme. «No hay dulces antes de la cena. Es importante que coma una comida saludable». «Soy su padre», declaró Alejandro, con las palabras cortantes y frías. «Yo decidiré cuándo puede comer un dulce». Intentó rodearla para darle el churro a su hijo, pero Sofía se mantuvo firme. No levantó la voz. No se enfadó. Simplemente se quedó allí, una fuerza de principios tranquila e inamovible. «Con todo respeto, señor», dijo, «usted me contrató para cuidar del bienestar de su hijo, y su bienestar incluye una nutrición adecuada y límites consistentes. Este churro no es un capricho, es un hábito. Es lo que usted hace en lugar de pasar tiempo con él». La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella no solo hablaba de un churro, hablaba de su fracaso como padre. «Usted está sobrepasando sus límites, Rita Morales», dijo, con la mandíbula tensa. «Usted es una empleada. Hará lo que yo le diga». «No, señor, no lo haré», respondió ella, con la voz todavía baja, pero ahora teñida de acero. «No cuando se trata de esto. Mateo no necesita otro dulce, señor Vargas. Necesita a su padre. Necesita que se siente en el suelo y termine este rompecabezas con él. Necesita que le pregunte cómo fue su día. Necesita 5 minutos de su tiempo más que 500 calorías de azúcar». «Eso no es asunto suyo», gruñó él, su control finalmente rompiéndose. «Está despedida». Él esperaba que ella se desmoronara, suplicara, se disculpara. Ella no hizo ninguna de esas cosas. Un destello de dolor cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una dignidad profunda e inquebrantable. «Entonces despídame», dijo suavemente. «Pero sepa que no me está despidiendo por desobedecer una orden. Me está despidiendo por preocuparme demasiado por su hijo. Y si eso es motivo de despido en esta casa, entonces este no es un lugar en el que yo quiera trabajar de todos modos». Se volvió hacia Mateo, quien observaba todo el intercambio con ojos grandes y asustados. «Fue un placer armar rompecabezas contigo, pequeño», dijo, con la voz quebrada por una emoción que se negó a dejar que se convirtiera en lágrimas. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse de su vida tan silenciosamente como había entrado en ella cuando una nueva voz, clara y autoritaria, resonó desde la puerta. «Bueno, esto es sin duda más interesante que mi partida de bridge.
Alejandro y Sofía se voltearon. De pie en la puerta, impecablemente vestida con un traje de Chanel y sosteniendo un bolso de diseño, estaba Elvira Vargas, la madre de Alejandro. Era una mujer formidable, la matriarca de la alta sociedad de Barcelona, y la única persona en la tierra cuya opinión Alejandro, todavía en algún nivel, temía. Miró del rostro furioso de su hijo, a la postura desafiante de la niñera, a la caja de churros todavía en la mano de Alejandro. «Madre», dijo Alejandro, con la voz tensa, «no te esperaba». «Claramente», replicó Elvira, sus ojos agudos captando toda la escena. Entró en la habitación. Su mirada finalmente se posó en Sofía. «Y usted debe ser la nueva niñera, la que mi nieto ha empezado a mencionar». Ofreció una mano perfectamente cuidada. «Elvira Vargas, un placer conocerla». «Sofía Morales», dijo Sofía, estrechándole la mano, momentáneamente desequilibrada por la calma regia de la mujer. «Sofía Morales», repitió Elvira, con una expresión pensativa en su rostro. «La mujer que acaba de decirle a mi hijo que su hijo necesita su tiempo más que su dinero». Volvió su penetrante mirada hacia Alejandro. «¿Es ese un resumen preciso de la situación, Alejandro?» Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. Se sentía como un niño atrapado rompiendo una regla. «Ya veo», dijo Elvira, una sonrisa lenta y peligrosa formándose en sus labios. Miró de nuevo a Sofía, una nueva luz de profunda aprobación en sus ojos. «Srita Morales, he estado intentando decirle a mi hijo exactamente lo mismo durante los últimos 2 años». Se acercó a Alejandro, le quitó la caja de churros de su mano sin resistencia y se la entregó a una ama de llaves que pasaba. «Por favor, deshazte de esto», dijo. Luego se volvió hacia Sofía. «Jovencita, no sé dónde te encontró mi hijo, pero eres la primera mujer sensata que pone un pie en esta casa en mucho tiempo. No estás despedida». Luego miró a su hijo, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una mirada de autoridad maternal que podría marchitar a un asaltante corporativo a 20 pasos. «Y tú, Alejandro, vas a sentarte en ese suelo, terminar este rompecabezas con tu hijo y escuchar cada cosa que la Srita Morales tenga que decir, porque parece que ella entiende más sobre ser un padre de lo que tú has aprendido en 6 años». Con eso, Elvira Vargas se dio la vuelta, recuperó su bolso y, con un último y aprobador gesto a Sofía, salió de la habitación, dejando un silencio atónito a su paso. Sofía se mantuvo firme, tratando de no parecer triunfante. Mateo miró esperanzado de ella a su padre. Y Alejandro Vargas, el maestro del control, se quedó mirando el espacio vacío donde su madre había estado, dándose cuenta de que su mundo perfectamente ordenado acababa de ser completa y totalmente derrocado. No por un rival de negocios, sino por una niñera que no tenía miedo de decir que no, y una madre que acababa de decidir que había encontrado a la esposa perfecta para su hijo. Si te está gustando esta historia, voy a darle like y suscríbete para no perderte las próximas. El silencio que siguió a la dramática salida de Elvira Vargas era una entidad viviente. Era denso, incómodo y lleno de la realidad tácita de que toda la dinámica de poder del hogar acababa de ser reescrita de manera fundamental. Alejandro se quedó en medio de la sala de juegos, pareciendo menos un titán de la industria y más un hombre que acababa de ser regañado públicamente por su propia madre en una reunión de padres y maestros. Mateo, siempre oportunista, aprovechó el silencio aturdido. «El rompecabezas, papá», dijo, su pequeña voz cortando la tensión. Tiró de la mano de Alejandro
llevándolo hacia la imagen a medio terminar de una escena de la selva en el suelo. Sofía dice que el mono va al lado del árbol de plátanos. ¿Es eso correcto, Alejandro? Alejandro miró del rostro esperanzado de su hijo a Sofía, que estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, intentando con todas sus fuerzas parecer neutral y nada triunfante. Sintió que un músculo de su mandíbula se contraía. Le habían dado una orden directa de la única persona en el planeta a la que no podía despedir. «Sí, Mateo», dijo entre dientes, permitiendo que lo jalaran hacia la alfombra suave. «Eso suena lógico». Lo que siguió fue la hora más insoportable y más importante de la vida reciente de Alejandro. Se sentó en el suelo, sus caros pantalones de traje arrugándose, y trató de concentrarse en el rompecabezas. Pero su mente estaba acelerada. Era muy consciente de la presencia de Sofía. No estaba merodeando sobre ellos. Estaba ordenando tranquilamente el otro lado de la habitación. Pero él podía sentir que ella lo observaba, una supervisora silenciosa en su propia casa. «Papá, no estás ayudando», se quejó Mateo, empujando una pieza del rompecabezas en la mano de su padre. «El pico del tucán va aquí». «Cierto, el tucán», murmuró Alejandro, torpemente con la pequeña pieza de cartón. Sus grandes manos, tan hábiles para firmar contratos de miles de millones de dólares, eran torpes e inútiles cuando se trataba de ensamblar un pájaro de dibujos animados. «Tienes que girarlo». La voz de Sofía vino desde el otro lado de la habitación, suave pero clara. Él levantó la vista. Un destello de su vieja irritación regresó. «Sé cómo hacer un rompecabezas, Rita. Morales». «¿Ah, sí?», preguntó ella, no con malicia. «Porque desde aquí parece que estás tratando de forzar la pieza donde no pertenece. A veces tienes que mirarla desde un ángulo diferente para ver cómo encaja». Sus palabras eran sobre el rompecabezas, pero ambos sabían que también eran sobre todo lo demás. Él respiró hondo, giró la pieza y se deslizó perfectamente en su lugar. Mateo aplaudió con las manos. «¡Lo hiciste, papá!». Alejandro miró la pequeña victoria, luego a Sofía. Ella le dio un pequeño, casi imperceptible, gesto de aprobación. Y él sintió una extraña e inusual calidez que se extendió por su pecho. Durante el resto de la hora, trabajaron juntos en el rompecabezas, los tres. Sofía se acercó gradualmente, no como una supervisora, sino como una participante silenciosa. Señalaba una pieza, sugería una estrategia, y un nuevo y frágil ritmo comenzó a formarse entre ellos. Alejandro empezó a relajarse. Le hizo preguntas a Mateo sobre los animales. Escuchó mientras Sofía contaba una historia tonta sobre un león que le tenía miedo a los ratones. Y por primera vez en 2 años, no era un CEO o un viudo. Era solo un padre, sentado en el suelo con su hijo y una mujer que, en el transcurso de 24 horas, se había convertido en la fuerza más poderosa y desconcertante de su vida. Cuando el rompecabezas terminó, Mateo sonrió con orgullo. «¡Lo hicimos! ¡Somos un equipo!». La palabra equipo flotó en el aire. Alejandro miró a Sofía y, en ese momento, lo vio. Esto era lo que su madre había querido decir. Esto era lo que su hijo necesitaba. No una serie de horarios perfectamente ejecutados, sino esto. Este caos desordenado, colaborativo y sorprendentemente alegre. Elvira Vargas era una mujer que no creía en dejar que las cosas sucedieran de forma orgánica. Ella creía en hacer que las cosas sucedieran, preferiblemente de acuerdo con un cronograma bien estructurado y agresivo. Cuando Alejandro le informó la mañana después de la gala
que Sofía, en esencia, había rechazado su confesión de amor, no se mostró comprensiva. Se mostró molesta. «Tonterías», declaró por teléfono. «La chica está claramente enamorada de ti. Solo está siendo difícil. Es una táctica de negociación». «Madre, no es un negocio», suspiró Alejandro, frotándose las sienes. «Ella tiene preocupaciones válidas sobre la dinámica de poder. Quiere ser independiente». ¿Independiente? Cariño, para eso es un acuerdo prenupcial generoso, dijo Elvira con un gesto desdeñoso, aunque Alejandro no podía verlo. Esto es simple. Ella necesita una carrera propia para sentir que son iguales, así que le encontraremos una. Antes de que Alejandro pudiera protestar, Elvira ya se había puesto en acción. Su primer movimiento fue invitar casualmente a Sofía a almorzar en el club de mujeres más exclusivo de Barcelona. «No puedo», había dicho Sofía cuando la invitación le fue transmitida a través de Alejandro. «Tengo que llevar a Mateo al dentista». «El dentista puede ser reprogramado», regresó el mensaje de Elvira. «El futuro de esta familia no, de mala gana». Sofía aceptó. El almuerzo fue una experiencia surrealista. Elvira presidió una mesa con las mujeres más poderosas de la ciudad, CEOs, filántropas, figuras políticas, y presentó a Sofía no como una niñera, sino como su protegida. «Sofía tiene una mente notable para la dinámica social y el desarrollo infantil», anunció Elvira a la mesa. «Creo que tiene un gran futuro por delante. Actualmente estamos explorando varias oportunidades». Sofía pasó todo el almuerzo sintiéndose como una potranca de premio siendo exhibida para su inspección. Las mujeres eran educadas, pero sus ojos eran agudos, evaluadores y llenos de 1.000.000 de preguntas tácitas. El segundo movimiento de Elvira fue aún más directo. Comenzó a enviar a Sofía ofertas de trabajo, no para puestos de niñera, sino para roles ejecutivos de alto nivel. Directora de Extensión Comunitaria en el Instituto de Arte. Vicepresidenta de una nueva fundación educativa para niños. «Señora Vargas», dijo finalmente Sofía, enfrentándola una tarde. «Aprecio lo que está tratando de hacer, pero no estoy calificada para estos puestos. Tengo un título modesto, y mi experiencia es en cuidado de niños, no en gestión corporativa». «Detalles, detalles», dijo Elvira, agitando su mano. «Las calificaciones se pueden adquirir. Lo que usted tiene es mucho más importante. Tiene mi respaldo y tiene el corazón de mi hijo. En nuestro mundo, esa es la calificación definitiva». Sofía sintió una creciente sensación de frustración. Elvira, a su manera equivocada y arrolladora, estaba tratando de ayudar, pero estaba haciendo exactamente lo que Sofía estaba luchando, tratando de construirle una vida, en lugar de dejarla construirla ella misma. Alejandro, atrapado en el medio, se sentía completamente indefenso. Vio lo que su madre estaba haciendo y supo que estaba alejando a Sofía aún más. Pero cada vez que intentaba intervenir, Elvira lo acusaba de no estar dispuesto a luchar por la mujer que amaba. «Ella quiere independencia, madre», argumentó. «Ella no quiere un trabajo que le entregues en bandeja de plata». «Cariño, todo el mundo quiere un trabajo en bandeja de plata», había respondido Elvira. «Algunos son simplemente demasiado orgullosos para admitirlo». El punto de ruptura para Sofía llegó una semana después. Estaba en la cocina con Mateo, enseñándole a hacer pizza desde cero, sus manos cubiertas de harina. Era un momento desordenado y alegre, uno de los placeres simples que ella atesoraba. Elvira entró, sosteniendo un folleto brillante. «Sofía, tengo la noticia más maravillosa», anunció. «He movido algunos hilos.
Te han aceptado en el programa de maestría ejecutiva en la Universidad de Barcelona. Las clases comienzan en otoño. Será la base perfecta para tu nueva carrera. Sofía la miró fijamente. Luego miró sus manos cubiertas de harina. Luego a Mateo, que felizmente estaba esparciendo salsa de tomate por toda su cara. Un programa de maestría, una nueva carrera. Era una vida que alguien más había diseñado para ella. Una vida que la alejaría de estos momentos simples y preciosos. Una vida que la convertiría en la misma cosa que había jurado que nunca sería. Una mujer cuyo camino estaba dictado por su conexión con un hombre poderoso. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Era una decisión aterradora y desgarradora, pero era suya. Esa tarde, encontró a Alejandro en su estudio. Él levantó la vista cuando ella entró, con una sonrisa esperanzada en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz baja pero firme. «Renuncio. Mi último día será a finales de mes». La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. «¿Renuncias? ¿Pero por qué? Creí que tú eres un hombre maravilloso, Alejandro», dijo ella, con el corazón adolorido por las palabras que estaba a punto de decir. «Y siempre estaré agradecida por todo lo que has hecho por mí y por Mateo. Pero no puedo ser la persona que tu madre, o incluso tú, quieres que sea. Tengo que encontrar mi propio camino». «Pero te amo», dijo él. Las palabras una súplica cruda y desesperada. «Lo sé», susurró ella, una sola lágrima finalmente escapando y trazando un camino por su mejilla. «Y yo también te amo. Por eso tengo que irme, porque si me quedo ahora, me perderé a mí misma. Y entonces ya no estarás enamorado de mí. Estarás enamorado de un proyecto que tu madre creó». Colocó su carta de renuncia sobre su escritorio. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. Se dio la vuelta y salió de la habitación, de la casa y de su vida, dejándolo solo con la aplastante comprensión de que, al intentar darle un mundo que él creía que ella quería, él y su madre habían ahuyentado a la única mujer que alguna vez había hecho que su propio mundo se sintiera completo. ¿Crees que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos? Cuéntanos en los comentarios. Las 2 semanas que siguieron a la renuncia de Sofía fueron las más silenciosas y largas de la vida de Alejandro. La mansión, que por un breve momento había probado la calidez de un hogar real, volvió a su estado anterior de mausoleo prístino y resonante. Mateo, aunque no entendía completamente las complejidades de la situación adulta, comprendió lo más importante. Sofía se había ido. La luz que ella había traído a sus vidas se había extinguido, y la casa se sumió de nuevo en un crepúsculo gris y familiar de dolor. Mateo se retrajo en su caparazón. La risa y la charla fueron reemplazadas por una tristeza tranquila y vigilante. Se sentaba durante horas en la sala de juegos, alineando sus juguetes en filas silenciosas y ordenadas, una imitación desgarradora de los propios mecanismos de afrontamiento de su padre. La nueva niñera, una mujer amable, pero en última instancia ineficaz, llamada señora Galvez, hizo lo mejor que pudo, pero no pudo replicar la magia. No podía hablar el lenguaje secreto del juego y la imaginación que Sofía y Mateo habían compartido. Alejandro observó la regresión de su hijo con un dolor que era un dolor físico en su pecho. Vio su propio fracaso reflejado en los ojos tristes de Mateo. Sofía no solo lo había dejado a él, se había llevado la alegría de la casa con ella. Su primer instinto fue luchar, usar su poder y recursos para encontrarla, para hacerla volver.
Podría ofrecerle cualquier cosa, una empresa, una fundación, un cheque en blanco, pero sus últimas palabras resonaron en su mente. Si me quedo ahora, me perderé a mí misma. Finalmente lo entendió. Forzarla a regresar sería el acto definitivo de egoísmo. Probaría que todavía no lo había comprendido. Tenía que dejarla ir, respetar su elección, incluso si lo estaba destrozando. Su relación con su madre se volvió tensa, llena de un silencio frío y resentido. Elvira, por primera vez en su vida, estaba perdida. Su plan perfectamente ejecutado había fracasado espectacularmente. Había intentado moldear a Sofía en la pareja perfecta para su hijo, y al hacerlo, la había ahuyentado. «No entiendo», le dijo a Alejandro durante una tensa y silenciosa cena. «Le di todo, una oportunidad de ser alguien». «Ella ya era alguien, madre», respondió Alejandro, con voz monótona. «Ese era el punto principal. Tú simplemente no podías verlo». Mientras tanto, Sofía estaba construyendo una nueva vida desde cero. Alquiló un pequeño apartamento soleado en un barrio modesto pero animado, un mundo lejos de los cuidados jardines de la finca de Alejandro. No era mucho, pero era suyo. Lo llenó con muebles de segunda mano que encontró en mercadillos, con plantas que rescató de la sección de liquidación de un vivero local, y con montones y montones de libros de la biblioteca. Necesitaba un trabajo, pero estaba decidida a no volver a ser simplemente una niñera. Quería algo que fuera suyo, algo que pudiera construir. Recordó su conversación con Elvira, sus propias palabras sobre fomentar el descubrimiento en los niños. Una idea comenzó a arraigar. Pasó sus días en la biblioteca, no leyendo novelas, sino devorando libros sobre educación infantil, sobre gestión de pequeñas empresas, sobre cómo crear organizaciones sin fines de lucro. Escribió un plan de negocios, su mente aguda y enfocada. Su visión era simple, pero poderosa. Un pequeño espacio comunitario de juego y aprendizaje para niños pequeños. No una guardería, no un preescolar, sino un lugar donde los niños pudieran aprender a través del juego creativo y sin estructura, y donde los padres pudieran encontrar apoyo y comunidad. Lo llamaría el Rincón de Cuentos. El problema, como siempre, era el dinero. Tenía sus ahorros, pero no era suficiente para alquilar un espacio, comprar materiales y obtener las licencias necesarias. Comenzó a solicitar préstamos para pequeñas empresas y subvenciones, un proceso humillante y burocrático de llenar formularios interminables y enfrentarse a funcionarios de préstamos escépticos. Fue rechazada 3 veces. «Su propuesta es fuerte, Rita. Morales», le dijo un funcionario de préstamos, «pero su historial financiero personal es escaso. No tiene garantías, ni historial de propiedad de negocios». Estaba al borde de la desesperación, la familiar sensación de una puerta cerrada presionándola. Pero luego pensaba en Mateo, en la alegría que había visto en sus ojos cuando construían un fuerte de mantas, y su determinación se endurecía. No se rendiría. Comenzó de forma más pequeña. Empezó a ofrecer sesiones de cuentos gratuitas y temporales en el parque local. Traía una manta grande, una pila de libros ilustrados y una bolsa de simples materiales de manualidades. Al principio, solo venían unos pocos niños, pero su talento natural para conectar con los niños, su mágica narración y su energía cálida e inclusiva eran contagiosas. La noticia se corrió a través de la red de madres y padres del barrio. En unas pocas semanas, su rincón del parque se llenaba con docenas de niños y sus agradecidos padres cada sábado por la mañana. No estaba ganando dinero,
pero estaba construyendo algo mucho más valioso: una comunidad. Se estaba demostrando a sí misma que su sueño era viable, que sus habilidades tenían valor, independientemente de cualquier benefactor adinerado. Alejandro, incapaz de detenerse, había estado siguiendo su progreso desde la distancia. Había contratado a un investigador privado, no para entrometerse, sino simplemente para saber que ella estaba a salvo. Los informes del investigador eran una fuente de dolor y profunda admiración. Leyó sobre sus rechazos de los bancos, vio fotos de sus sesiones de cuentos en el parque, rodeada de niños riendo, luciendo más feliz y viva de lo que él la había visto en su mansión. La vio luchando, y su instinto era intervenir, escribir un cheque para resolver sus problemas. Pero él sabía que ese era el viejo Alejandro. Ese era el hombre del que ella se había alejado. El nuevo Alejandro, el que ella lo había desafiado a ser. Tenía que hacer algo diferente. Tenía que encontrar una manera de apoyarla sin controlarla, de ayudarla sin quitarle su victoria duramente ganada. La idea le vino durante una revisión nocturna del portafolio filantrópico de su empresa. Corporación Vargas patrocinaba docenas de organizaciones benéficas, la ópera, el Museo de Arte, varios fondos de investigación médica de alto perfil. Todos eran prestigiosos, respetables y completamente impersonales. Al día siguiente, convocó una reunión con el jefe de su fundación corporativa. «Estoy reestructurando nuestra estrategia de donaciones», anunció. «Lanzaremos una nueva iniciativa, el Fondo Semilla. Se dedicará a proporcionar microsubvenciones a proyectos comunitarios pequeños y de base, proyectos que son demasiado pequeños o demasiado nuevos para los financiadores tradicionales. Quiero que invirtamos en personas, no solo en instituciones». Su director de la fundación se quedó atónito. «Pero señor, la debida diligencia en subvenciones tan pequeñas sería una pesadilla». «Entonces cambiaremos nuestro proceso de debida diligencia», dijo Alejandro con firmeza. «Quiero que la primera ronda de solicitudes se abra el próximo mes, y quiero que te asegures de que la información llegue a cada centro comunitario, a cada biblioteca pública, a cada blog de barrio en esta ciudad». No le dijo a Sofía sobre el fondo. Simplemente creó la oportunidad, la puerta abierta, y confió en que ella tendría el coraje de cruzarla por su cuenta. Un mes después, Sofía estaba en la biblioteca cuando vio un volante del nuevo Fondo Semilla de Corporación Vargas. Su corazón dio un complicado vuelco. Era su empresa. Se sentía como una trampa, una prueba. ¿Era esta su forma de intentar controlarla de nuevo por la puerta trasera? Casi tiró el volante, pero luego leyó la declaración de la misión del fondo. «Creemos que las ideas más poderosas a menudo provienen de las personas más cercanas al terreno. Nuestro objetivo es proporcionar la primera semilla de apoyo para ayudar a que esas ideas crezcan». Era un lenguaje que sonaba menos como el viejo Alejandro y más como ella. Estaba dividida. Solicitarlo se sentía como una rendición, pero no solicitarlo se sentía como dejar que su orgullo se interpusiera en el camino de su sueño y, lo que era más importante, en el camino de la comunidad que estaba empezando a depender de ella. Esa noche, se sentó en su pequeña mesa de cocina y comenzó a escribir. No escribió una propuesta de subvención formal. Escribió una historia de El Rincón de Cuentos. Escribió sobre Mateo y los otros niños callados, que necesitaban un espacio seguro para encontrar su voz. Escribió sobre el poder del juego, sobre la magia de una historia compartida. Vertió toda su pasión, todo su conocimiento y todo su corazón en la página. Envió la solicitud sin ninguna expectativa.
diciéndose a sí misma que era solo un mensaje en una botella, lanzado a un vasto mar corporativo. 2 semanas después, un sobre de aspecto oficial llegó a su apartamento. Su mano tembló mientras lo abría. Estimada Zurrita Morales, comenzaba la carta. En nombre del Fondo Semilla de Corporación Vargas, nos complace informarle que su propuesta para El Rincón de Cuentos ha sido seleccionada para nuestra subvención inaugural. El comité se conmovió profundamente por su visión y su profunda comprensión de las necesidades de la comunidad. Se desembolsará un cheque por el monto total solicitado dentro de los próximos 10 días hábiles. Creemos en su historia. Sofía se dejó caer en su sofá, con la carta en la mano, y por primera vez desde que se había ido de la mansión, lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza o de ira, eran lágrimas de alegría abrumadora y triunfante. Lo había logrado, en sus propios términos. No sabía que, en el piso 50 de Corporación Vargas, Alejandro miraba una copia de la misma carta, con una sonrisa tranquila y orgullosa en su rostro. Se había recusado del comité de selección, dejando la decisión a un panel independiente. La habían elegido por unanimidad, sin saber su conexión con él. La habían elegido porque su visión era brillante. Ella se lo había demostrado a sí misma, y al hacerlo, se lo había demostrado a él. Él tomó su teléfono y escribió un mensaje simple, el primero que le había enviado en meses. Felicidades. Siempre supe que eras una buena inversión. Su respuesta llegó unos minutos después y lo hizo reír a carcajadas. No te pongas engreído, Vargas. Espero un informe completo sobre tu retorno de inversión filantrópica en nuestra próxima reunión de la Junta. Y llevaré donas. El muro entre ellos todavía estaba allí, pero por primera vez, ambos estaban arrojando cosas sobre él de forma juguetona y voluntaria. Era un comienzo, y por ahora, un comienzo era más que suficiente. No olvides que cada gran historia comienza con un me gusta. Haz clic para unirte a nuestra comunidad. El Rincón de Cuentos nació no en un susurro, sino en un estallido alegre y caótico de esfuerzo comunitario. La subvención del Fondo Semilla fue suficiente para que Sofía arrendara una pequeña tienda soleada en su vecindario, un espacio que había estado vacío durante años. Necesitaba trabajo, mucho trabajo. La pintura se estaba pelando, los pisos estaban rayados y olía ligeramente a cosas olvidadas. En su primer día, Sofía se paró en medio del espacio vacío, con un solo cubo de pintura en la mano, sintiendo una familiar mezcla de emoción y terror abrumador. Esto era su sueño, en toda su polvorienta y desalentadora realidad. No tuvo que desalentarse por mucho tiempo. La comunidad que había construido en el parque apareció. Los padres que había conocido durante sus sesiones de cuentos llegaron con rodillos de pintura y cajas de herramientas. El dueño de la ferretería local donó suministros. Un carpintero jubilado de la calle de abajo se ofreció a construir estanterías personalizadas para los niños. El Rincón de Cuentos se convirtió en un proyecto del vecindario, una construcción de granero en medio de la ciudad, impulsada por la gratitud y una creencia compartida en la visión de Sofía. Alejandro, fiel a su nueva filosofía, se mantuvo alejado. Quería que esta fuera su victoria, pero no pudo resistirse a pasar en coche unas cuantas veces, estacionando su coche calle abajo y observando desde la distancia. Vio a Sofía, su cara manchada de pintura, riendo mientras dirigía a un grupo de voluntarios. Vio la camaradería fácil, el sentido compartido de propósito. Era un mundo de conexión genuina, un mundo que él apenas había comenzado a entender.
y sintió un anhelo profundo y doloroso de ser parte de él. Él encontró su propia manera de contribuir, de forma anónima y desde la distancia. Una mañana, un camión de reparto llegó a El Rincón de Cuentos con cientos de libros de tapa dura nuevos para niños, desde cuentos de hadas clásicos hasta historias modernas y diversas. No había ninguna nota, pero Sofía lo supo. Más tarde esa semana, se instaló un sistema de sonido de última generación y seguro para niños, un regalo de un negocio local anónimo. Ella nunca mencionó los regalos en sus infrecuentes, pero cada vez más cálidos intercambios de mensajes de texto. Y él nunca preguntó. Era su nuevo lenguaje, una conversación silenciosa de acciones de apoyo. El Rincón de Cuentos abrió un soleado sábado a finales de la primavera. Era un espacio mágico, lleno de colores brillantes, acogedores rincones de lectura y estanterías desbordantes de libros. La pieza central era un magnífico mural pintado a mano de un bosque caprichoso, una colaboración entre Sofía y todos los niños del vecindario. El lugar fue un éxito instantáneo. Se convirtió en el corazón de la comunidad, un refugio seguro y alegre para los niños y una red de apoyo vital para sus padres. Sofía estaba en su elemento. Ya no era solo una niñera o una cuidadora. Era una fundadora, una directora, una educadora, una líder comunitaria. Finalmente, y por completo, era ella misma. Y era radiante. Fue Elvira Vargas quien finalmente decidió que ya era suficiente. Había estado observando el delicado baile a larga distancia entre su hijo y Sofía con una creciente sensación de impaciencia. «Por el amor de Dios, Alejandro», le dijo una tarde, habiéndolo convocado para tomar el té. «Actúas como dos adolescentes tímidos en una novela de Jane Austen. La mujer es un éxito rotundo. Tú obviamente eres miserable sin ella. Alguien necesita forzar un punto de la trama». «Madre, no es tan simple», comenzó Alejandro. «Claro que sí», dijo ella, interrumpiéndolo. «Ambos están aterrorizados de ser felices. Es una aflicción común entre las personas inteligentes. Piensan demasiado en todo». Y así, Elvira Vargas orquestó un punto de la trama. Usó su considerable influencia como presidenta de la fundación de alfabetización más grande de la ciudad para anunciar un nuevo premio importante, el Premio Barcelona a la Innovación en la Educación Infantil. Y se aseguró de que El Rincón de Cuentos no solo fuera nominado, sino que fuera el favorito. «Tienes que asistir a la ceremonia de premios», le dijo a Sofía por teléfono. Su voz no dejaba lugar a la discusión. «Es una oportunidad maravillosa para tu organización. Y tú», le dijo a Alejandro en una llamada separada, «presentarás el premio. Es tu deber como patrocinador principal de la fundación». Ninguno de los dos pudo negarse sin crear una escena pública incómoda. Fueron jaque mateados por una maestra estratega. La noche de la ceremonia de premios fue la primera vez que se vieron en persona en más de 2 meses. Sofía estaba nerviosa, pero también era una mujer diferente. Llevaba un vestido simple, pero elegante que había diseñado y hecho ella misma, y se movía con la tranquila confianza de alguien que conocía su propio valor. Alejandro la vio desde el otro lado del abarrotado salón de baile, y su corazón dio un familiar y doloroso vuelco. Estaba rodeada de un grupo de líderes comunitarios y educadores, todos escuchándola con total atención. Ella estaba brillando, y lo estaba haciendo todo sin él. Cuando llegó el momento de entregar el premio, él caminó hacia el escenario, sus manos un poco temblorosas. Habló sobre la importancia de la alfabetización, de la comunidad, de invertir en la próxima generación.
Su discurso fue sincero y honesto. Hay muchas organizaciones que merecen ser nominadas esta noche, concluyó, pero una en particular ha demostrado que el impacto más profundo a menudo no proviene de grandes instituciones, sino de la pasión y la visión de un solo individuo. El premio de este año es para un lugar que es más que un simple espacio. Es un testimonio del poder de una historia. El Premio Barcelona a la Innovación es para El Rincón de Cuentos, dirigido por Sofía Morales. La sala estalló en aplausos. Sofía caminó hacia el escenario, con una mirada de genuina y abrumadora sorpresa en su rostro. Tomó el premio de cristal de él, sus dedos rozándose por un breve y eléctrico momento. Se volvió hacia el micrófono, su voz un poco temblorosa al principio, pero volviéndose más fuerte a medida que hablaba. Gracias, comenzó. Cuando comencé el Rincón de Cuentos, tenía una idea simple: crear un espacio seguro para que los niños se enamoraran de la lectura. Pero se ha convertido en mucho más. Se ha convertido en una comunidad, una familia. Este premio no es para mí, es para cada padre que ha leído una historia a su hijo, para cada voluntario que ha dado su tiempo, y para cada niño que se ha atrevido a soñar con un mundo más allá de su propia calle. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro en la multitud. Continuó, su voz suavizándose. Es para las personas que creen en las segundas oportunidades, las que ven el potencial en una tienda olvidada o en una persona que el mundo ha pasado por alto. Es un regalo raro y precioso ser verdaderamente visto. Gracias por vernos. Sus palabras eran para la fundación, pero también, él lo sabía, eran para él. Si crees en la magia de las segundas oportunidades, deja un comentario con la palabra familia. Después de la ceremonia, se encontraron solos en un pasillo tranquilo. El ruido de la fiesta era un zumbido distante. Estuviste increíble, dijo él, su voz llena de una admiración que era casi dolorosa. Tú también, respondió ella, sosteniendo el pesado premio de cristal. No tenías que hacer esto, Alejandro. Sí, tenía, dijo él. Mi madre tenía razón. Soy un tonto cuando se trata de ti. Se quedaron en un silencio cómodo. La incomodidad entre ellos finalmente había desaparecido, reemplazada por una verdad tranquila y establecida. Te extraño, dijo él, las palabras simples y crudas. Mi casa es solo una casa sin ti. Mi vida. Todo ha vuelto a ser blanco y negro. Yo también te extraño, confesó ella, su voz un susurro. Tengo mi sueño, mi independencia, y estoy muy orgullosa de ello. Pero es más tranquilo de lo que esperaba. Él dio un paso más cerca. Sofía, dijo, su voz bajando. Sé que no tengo derecho a preguntar esto. Sé que has construido esta vida increíble para ti, una vida que no tiene nada que ver conmigo. Pero tengo que preguntar de todos modos. ¿Hay algún espacio en esa vida para mí? Ella lo miró, a la cruda vulnerabilidad en sus ojos, al hombre que había derribado su propia fortaleza ladrillo por ladrillo, al hombre que había aprendido a ser padre, al hombre que había encontrado una manera de apoyarla sin eclipsarla. Estaba equivocada, dijo ella suavemente. ¿Sobre qué? Cuando me fui, dije que no podía estar enamorada de ti y ser yo misma al mismo tiempo, dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba equivocada. Creo que solo soy verdaderamente yo misma cuando estoy contigo. Él se acercó y le acunó suavemente la cara, su pulgar acariciando su mejilla. Te amo, Sofía Morales, susurró. Te amo, Alejandro Vargas, respondió ella. Él se inclinó y la besó, y esta vez no hubo complicaciones, ni dinámicas de poder, ni miedo.
Era solo un beso entre dos iguales, dos compañeros, dos personas que habían tomado el camino más largo y difícil para encontrar su camino de regreso el uno al otro. Entonces, dijo él, cuando finalmente se separaron, su frente apoyada contra la de ella. ¿Qué pasa ahora? Ella sonrió, una sonrisa brillante y hermosa, que iluminó todo el pasillo. Ahora, dijo ella, nos vamos a casa juntos. Ir a casa juntos era un concepto mucho más complejo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. No era tan simple como Sofía mudando sus pocas pertenencias de vuelta a la vasta y minimalista mansión. Esa mansión era un símbolo de su antigua dinámica, de un desequilibrio de poder del que ella había luchado tanto por escapar. Ambos sabían que si su nuevo comienzo iba a ser verdaderamente nuevo, tenía que ser en terreno neutral. Necesitamos una nueva historia, le había dicho Sofía unos días después de la gala de premios, mientras estaban sentados en su pequeño apartamento soleado, un espacio que se sentía más como un hogar para Alejandro de lo que su propia casa jamás lo había hecho. Y cada nueva historia necesita un nuevo escenario. Así comenzó su siguiente y más inesperado proyecto, la búsqueda de una casa. Fue un proceso que fue a la vez hilarante y profundamente revelador. Alejandro, el magnate inmobiliario, lo abordó con hojas de cálculo y análisis de mercado. Le mostró maravillas arquitectónicas, cajas de vidrio y acero con vistas panorámicas de la ciudad y tecnología de hogar inteligente que podía controlar todo, desde la iluminación hasta la temperatura de la piscina. Este tiene un excelente retorno de la inversión, diría, señalando un plano. Sofía miraba los espacios fríos y hermosos y negaba con la cabeza. Es un edificio hermoso, Alejandro, pero no es un hogar. No tiene alma. ¿Dónde construiría Mateo sus fuertes de mantas? ¿Dónde pondríamos las botas de barro después de un paseo por el parque? Ella, a su vez, lo arrastraba a ver casas viejas, peculiares e impracticables, pero totalmente encantadoras en barrios históricos, lugares con pisos que crujían, jardines cubiertos de maleza y habitaciones que estaban llenas de los fantasmas de 100 años de vida familiar. «Mira este rincón de lectura», exclamaría, con los ojos brillando. ¿No puedes simplemente imaginar a Mateo acurrucado aquí con un libro? Puedo imaginar las facturas de calefacción, murmuraba él, mirando las ventanas con corrientes de aire y con un solo panel, y los problemas de cimentación. Estaban en un punto muerto, sus dos mundos, sus dos formas de ver la vida, perfectamente encapsulados en su elección de bienes raíces. El punto de inflexión llegó un domingo lluvioso. Habían llevado a Mateo a dar un paseo en coche por el campo, solo para escapar de la ciudad. Se perdieron, tomando el giro equivocado por un largo camino de grava bordeado de árboles, y allí, al final del camino, lo vieron. Era una vieja masía, un hermoso lugar olvidado con un porche ancho y acogedor, y campos extensos que se inclinaban hacia un pequeño y brillante lago. Un descolorido cartel de «Se vende» estaba medio escondido en un parche de flores silvestres, cubiertas de maleza. Era perfectamente imperfecto. Tenía la estructura sólida y los buenos cimientos que atraían el sentido de inversión de Alejandro, y el alma salvaje e indómita que le hablaba directamente al corazón de Sofía. «Esta es», dijeron al mismo tiempo, mirándose el uno al otro con una comprensión incipiente. Compraron la casa y comenzaron el proceso de hacerla suya. Fue una verdadera colaboración.
Él diseñó los sistemas de última generación y de bajo consumo. Ella diseñó los interiores cálidos, caóticos y llenos de amor. Él construyó una oficina en casa de alta tecnología. Ella construyó una biblioteca mágica y extensa con una escalera en una pista rodante. Estaban construyendo más que una casa. Estaban construyendo una representación física de su asociación. Su mayor desafío y su mayor alegría fue construir su nueva familia. Mateo, que había estado callado y retraído en la mansión estéril, floreció en la libertad del campo. Pasaba sus días trepando a los árboles, construyendo presas en el arroyo y ayudando con las renovaciones. Era un niño feliz, ruidoso y lleno de barro. Alejandro, a su vez, estaba experimentando su propia renovación. Aprendió a dejar su trabajo en la oficina. Aprendió la alegría simple y profunda de un fin de semana sin horario. Aprendió a construir una casa en el árbol sorprendentemente resistente, a tirar piedras en el lago y a leer un cuento de hadas con diferentes voces para todos los personajes. Sofía lo miraba con Mateo, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. El CEO frío y distante se había ido, reemplazado por un padre cálido, presente y maravillosamente torpe. Sus dos mundos comenzaron a fusionarse de maneras hermosas e inesperadas. Elvira Vargas, que al principio se había horrorizado por la idea de que su hijo viviera en una cabaña rústica, se convirtió en una visitante frecuente. Descubrió, para su propia sorpresa, que amaba la paz del campo. Pasaba horas en el porche enseñándole a Mateo a jugar al ajedrez, con una calidez y gentileza sorprendentes que Alejandro nunca antes había visto. Ella y Sofía formaron una amistad improbable pero poderosa, unidas por su amor compartido por Alejandro y Mateo. El rincón de cuentos, bajo la guía remota de Sofía y las manos capaces del equipo que ella había entrenado, continuó prosperando. Se convirtió en el primero de muchos, ya que el Fondo Semilla de Corporación Vargas, que Alejandro todavía apoyaba anónimamente, ayudó a lanzar proyectos comunitarios similares en todo el país. Sofía no solo había construido un negocio, había comenzado un movimiento. Su vida no era un cuento de hadas. Era real. Tenían discusiones, generalmente sobre si su colección de arte minimalista podía coexistir con su caótico surtido de tesoros de mercadillo. Tenían momentos de estrés y agotamiento, pero su relación se construyó sobre una base de confianza inquebrantable y un profundo y perdurable respeto por las diferentes y maravillosas personas que eran. La propuesta, cuando llegó, fue tan perfecta e inconvencional como el resto de su historia. Fue un año después de que se mudaron a la Masía. Estaban haciendo un picnic simple junto al lago, solo los tres. Mateo estaba persiguiendo mariposas, su risa resonando en el claro aire del campo. Alejandro se volvió hacia Sofía, con una expresión tranquila y seria en su rostro. No tenía un anillo, no se arrodilló. Simplemente tomó su mano. Sofía Morales, dijo, su voz llena de una emoción que era profunda y tranquila. Cuando te conocí, mi vida era un conjunto de reglas. Tú fuiste la hermosa excepción. Me enseñaste que un hogar no se trata de líneas perfectas, sino de vivir de forma desordenada y alegre. Me enseñaste que una familia no se trata de deber, sino de amor incondicional. Y me enseñaste que mi propio corazón era la única variable que había tenido miedo de resolver. Miró a su hijo, que ahora intentaba enseñar a una rana a nadar. Ya somos una familia en todos los sentidos que importan, pero quiero hacerlo oficial. Quiero pasar el resto de mi vida
construyendo esta vida bellamente caótica y maravillosamente impredecible contigo. ¿Te casarás conmigo? Ella estaba llorando, por supuesto, pero eran lágrimas felices y tranquilas. Creí que nunca me lo pedirías, susurró ella. Tuve que esperar hasta ser digno de la respuesta, respondió él. Sí, dijo ella, su voz llena de una alegría que era tan brillante y clara como la luz del sol en el lago. Sí, me casaré contigo. Mateo, sintiendo la importancia del momento, corrió hacia ellos y los abrazó con un abrazo feroz y feliz que casi los derriba. ¿Esto significa que tendremos pastel?, preguntó. Alejandro y Sofía se miraron por encima de la cabeza de su hijo y se rieron. Sí, amigo, dijo Alejandro, abrazándolos a ambos con fuerza. Significa que tendremos pastel por el resto de nuestras vidas. Si crees en los finales felices, suscríbete para más historias que te llenarán el corazón de amor.